Nubes plomizas envolvían el cielo de la pequeña ciudad colombiana de Santa Marina, como si presagiaran problemas. El aire sofocante, impregnado de olor a hojas mojadas y néctar de flores, se posó pesadamente sobre su piel. Angélica Dávalos estaba de pie junto a la ventana, observando las gotas de lluvia que caían lentamente por el cristal. Cada una de ellas le recordaba las lágrimas que había estado reteniendo con tanta diligencia durante las últimas semanas. Hacía tiempo que había tensiones en su casa y en la de Ricardo. Su marido llegaba cada vez más tarde al trabajo, respondía con una sola palabra, evitaba el contacto y las miradas. Angélica no era tonta e intuía que algo pasaba, pero ahuyentaba cobardemente los peores pensamientos, convenciéndose de que solo eran problemas de trabajo, dificultades pasajeras que, como siempre, superarían juntos. Se habían conocido 14 años atrás, cuando Angélica apenas comenzaba su carrera como estilista y Ricardo Montenegro, heredero de la familia más rica de la ciudad, había llegado de la capital para ayudar a su padre a dirigir el negocio familiar. No fue tanto su dinero y su estatus lo que la impactó entonces, sino su fuerza interior y su capacidad para disponer de sí mismo. Ricardo nunca alardeaba de su posición. Era educado con todo el mundo y se interesaba sinceramente por la vida, los sueños y los planes de ella. El enamoramiento se convirtió en un sentimiento profundo, y 2 años más tarde, se casaron, a pesar del descontento del padre de él, que creía que su hijo podría encontrar una novia de una familia más adecuada. La única que recibió a Angélica con los brazos abiertos fue su suegra, Olimpia Montenegro, una dama de hierro con un corazón blando. Desde los primeros días de conocerse, vio en la modesta muchacha inteligencia, dignidad y amor sincero por su hijo. Olimpia siempre defendió a su nuera, e incluso tras la muerte de su marido, siguió apoyando a la joven familia, a pesar de que podría haber disfrutado de una vida tranquila en su finca. El fuerte sonido de un teléfono móvil sacó a Angélica de sus recuerdos. Era Valeria Ortiz, su mejor amiga y propietaria del pequeño Café Esperanza, situado a 2 manzanas del salón de belleza. «Elica, hoy vas a llegar tarde al trabajo», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Doña Marta ya ha llamado por tercera vez, preguntando cuándo llegarás. Su estilismo no puede esperar hasta esta noche». Angélica miró el reloj. Las 8:30, hacía media hora que tenía que estar en la peluquería. «Maldita sea», maldijo. «Dile que voy para allá. Esta noche ha sido complicada». «¿Otra vez?». La voz de Valeria se suavizó. «¿Ricardo no pasó la noche en casa? Vino a las 3 de la mañana. Dijo que la reunión se retrasaba. ¿Por tercera vez esta semana?». Su amiga resopló escéptica. «Élica, tenemos que hablar». «Esta noche», respondió Angélica brevemente, colgando la llamada. Mientras conducía por las calles mojadas de Santa Marina, Angélica pensó en las palabras de Valeria. Hacía tiempo que su amiga le había insinuado que algo andaba mal en el comportamiento de Ricardo y aconsejó desconfiar. «Los hombres de esas familias rara vez son fieles», dijo con amargura por la experiencia de su propio matrimonio fracasado. Pero Angélica siempre ha defendido a su marido. Ricardo no es así, su amor es especial. Ahora esta confianza se derretía como un cubito de hielo en la calurosa tarde colombiana. El Salón Bellísima estaba situado en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio con molduras de estuco y enormes puertas de madera. Antes era la casa de un acaudalado comerciante, pero ahora era un lugar donde las damas de la alta sociedad local compartían cotilleos entre el sonido de los secadores y el chasquido de las tijeras. Angélica llevaba 11 años trabajando aquí, ascendiendo poco a poco de mera artesana a destacada estilista y mano derecha de la propietaria. «Por fin», dijo teatralmente doña Marta, la mujer representativa de unos 60 años, viuda del antiguo alcalde y columnista de cotilleos del pueblo. «Creía que iba a tener que cancelar la cena benéfica de hoy». «Lo siento, doña Marta», sonrió Angélica, culpable, mientras ayudaba a su clienta a sentarse en una silla. «La carretera estaba fatal por culpa del aguacero». «No pasa nada, lo importante es que está usted aquí», se ablandó la mujer. «Solo tú entiendes cómo debe estar mi pelo. Y hoy es un día muy importante. El gobernador y su esposa estarán presentes». Angélica asintió, poniéndose manos a la obra. Hablar con doña Marta siempre requería una participación mínima, apenas algún que otro asentimiento con la cabeza mientras ella contaba una historia tras otra. Por lo general,
Angélica disfrutaba con estos monólogos, espigando información sobre lo que ocurría en la ciudad. Pero hoy sus pensamientos estaban muy lejos. E imagínate, querida, esta joven, ¿cómo se llamaba? Carolina Fernández, acaba de volver de la capital y ya se está haciendo un hueco entre nuestra élite. Dicen que trabaja para Ricardo. Por cierto, ¿cómo está? Doña Marta cambió bruscamente de tema, observando atentamente la reacción de Angélica en el espejo. Al oír el nombre de su marido, Angélica se paralizó un segundo, pero continuó inmediatamente con su peinado, tratando de mantener una mirada indiferente. Como siempre, trabajando duro, respondió evasiva. ¿Quién es la chica? No había oído que Ricardo contratara personal nuevo. Ah, vino hace unos meses. Doña Marta bajó la voz. Aunque no le hizo falta. Los demás clientes estaban sentados lejos. Una persona muy ambiciosa, dice que se educó en Europa. Ella y Ricardo van a menudo al restaurante El Paseo. Reuniones de negocios, por supuesto. Este último comentario, dicho con una entonación significativa, hizo que a Angélica se le apretara el corazón. El Paseo es un restaurante caro en las afueras de la ciudad, un lugar romántico con luces tenues y reservados. No es un buen lugar para reuniones de negocios. El día se alargó insoportablemente. Cada vez que se abría la puerta del salón, Angélica se estremecía involuntariamente, esperando ver a la mismísima Carolina de la que le había hablado doña Marta. Se imaginaba a una joven belleza de figura perfecta, piernas largas y pelo brillante por los caros cuidados. Cada joven clienta despertaba sospechas. ¿Era ella quien estaba destruyendo su matrimonio? Al final del día, cuando el último cliente se había marchado, Angélica llamó a su marido. Largas llamadas y ninguna respuesta. Algo habitual últimamente. Antes siempre contestaba, aunque estuviera en una reunión, o al menos enviaba un mensaje diciendo que llamaría más tarde. Ahora el teléfono de Ricardo estaba a menudo fuera de cobertura o simplemente en silencio. Después de cerrar el salón, Angélica se dirigió al café de Valeria. Necesitaba hablar y su amiga siempre sabía escuchar. Esperanza era un local pequeño y acogedor, con 6 mesas y una barra. Valeria lo había abierto hacía 5 años con el dinero de su divorcio. Los miércoles por la noche solía haber poca gente, el momento perfecto para conversaciones francas. «Tienes muy mal aspecto», dijo Valeria, poniendo una taza de café cargado delante de su amiga. «Dímelo a mí». Angélica bebió un sorbo y miró a su amiga. A sus 37 años, Valeria Ortiz conservaba una belleza luminosa, a pesar de todas las dificultades que le tocaron en suerte. El divorcio, la pérdida de un hijo, la lucha por sobrevivir en una ciudad donde todos se conocían y recordaban cada paso en falso. Todo lo había soportado con notable dignidad. «Tenías razón», dijo Angélica en voz baja. «Parece que Ricardo tiene a alguien». Valeria no pareció sorprendida, se limitó a asentir, esperando la continuación. «Hoy doña Marta ha mencionado a una tal Carolina Fernández que supuestamente trabaja para Ricardo. Dice que suelen ir juntos a El Paseo». «¿Carolina?». Valeria frunció el ceño. Una morena alta, de unos 25 años, siempre vestida como si hubiera salido de la portada de una revista de moda. A Angélica se le encogió el corazón. «¿La conoces?». «Vino aquí un par de veces». Valeria se encogió de hombros. «Almorzó con un hombre. No pude verle la cara, estaban sentados en el rincón más alejado». Angélica bajó la mirada, intentando contener las lágrimas. «¿Qué debo hacer, Vale?». «Para empezar, deja de esconder la cabeza en la arena», dijo con firmeza. «Pregúntale directamente. Si miente, lo entenderás. Lleváis casi 12 años de matrimonio. Lo conoces mejor que nadie». Angélica asintió. Valeria tenía razón. Era necesario romper aquel doloroso silencio que había enredado su hogar como una enredadera venenosa. Al volver a casa, cerca de las 10 de la noche, Angélica se sorprendió al encontrar a Ricardo en casa. Estaba sentado en su despacho, inmerso en su trabajo con el portátil. Alto, de rasgos afilados y penetrantes ojos marrones, Ricardo Montenegro irradiaba fuerza y seguridad. Los años de matrimonio habían añadido detalles a su aspecto, un ligero tono grisáceo en las sienes, arrugas en las comisuras de los ojos, una línea más dura en la boca, pero no hacían sino aumentar su atractivo. «Llegas pronto», observó Angélica, deteniéndose en la puerta del estudio. En los últimos meses, había llegado a menudo pasada la medianoche. Ricardo levantó la vista de la pantalla. «He decidido trabajar desde casa», respondió secamente. «Mañana tengo una reunión importante.
Angélica aspiró una bocanada de aire, haciendo acopio de fuerzas. ¿Era ahora o nunca? ¿Quién era Carolina Fernández? La pregunta flotaba en el aire. Durante una fracción de segundo, algo parecido al miedo brilló en los ojos de Ricardo, pero enseguida se recompuso. La nueva asesora de marketing. ¿Cómo la conociste? No importa. Angélica dio un paso adelante. ¿Por qué no me hablaste de ella? ¿Y por qué habéis quedado en el paseo? ¿Me estás siguiendo? Su voz se volvió más áspera. No, Ricardo. En esta ciudad, otros lo hacen por ti. Se miraron, y Angélica vio que algo cambiaba en su mirada. Ricardo cerró lentamente el portátil y se reclinó en la silla. ¿Qué quieres oír, Angélica? La verdad, respondió ella en voz baja. Solo la verdad. ¿La estás viendo? Ricardo guardó silencio durante tanto tiempo, que ella pensó que no contestaría. Luego se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Sí. Aquella breve palabra rompió el mundo de Angélica en 1000 pedazos. Había esperado una negación, excusas, tal vez incluso ira, pero no una confesión tan tranquila. ¿Hace cuánto tiempo? Le temblaba la voz, pero tenía que saberlo. 6 meses, dijo él con suavidad, como si estuviera informando en una reunión de negocios. Nos conocimos en una conferencia en Bogotá. 6 meses, medio año. Angélica retrocedió mentalmente en el tiempo, intentando recordar cuándo habían empezado a cambiar las cosas. Enero, su aniversario, habían viajado a la costa y todo parecía ir tan bien. Febrero, Ricardo voló a la capital por una semana y volvió como un hombre nuevo. ¿La quieres? Una pregunta que ella no quería hacer, pero tenía que hacerla. Ricardo se dio la vuelta, se acercó a la ventana. Fuera del cristal, la lluvia retumbaba, convirtiendo la calle en un torrente de barro. Ella me comprende, me hace sentir vivo. Fue peor que una respuesta directa. Angélica se tambaleó hacia atrás y se agarró al marco de la puerta. ¿Y conmigo? ¿Qué sientes por mí, Ricardo? ¿12 años de matrimonio no son nada para ti? Por fin se volvió hacia ella, y en sus ojos no vio remordimiento, sino cansancio e irritación. Hemos cambiado, Angélica. Estás atrapada en esta ciudad, en este salón, entre estos chismes interminables. Carolina tiene ambiciones, planes, mira hacia adelante. Ella me ha ayudado a ver nuevas oportunidades de negocio que antes no veía. ¿Así que se trata de negocios? Angélica sonrió con amargura. ¿Te acuestas con ella por nuevas oportunidades para la empresa? El rostro de Ricardo se contorsionó de ira. No digas eso. No entiendes nada. Pues explícamelo. Ella levantó la voz por primera vez en toda la conversación. Explícame por qué, después de tantos años, has decidido arruinarlo todo. No quería hacerte daño, volvió a hablar en voz baja. Pensé que podía acabar con todo, que solo era un pasatiempo. Pero cada vez que volvía a casa, me daba cuenta de que era algo más que una aventura. ¿Y ahora qué? Preguntó Angélica, sintiendo que las lágrimas la ahogaban. ¿Vas a ir a verla? No lo sé, admitió Ricardo. Necesito tiempo para pensarlo. Angélica asintió, sintiendo un extraño entumecimiento. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si estuviera presenciando el drama de otra persona desde la barrera. De acuerdo, dijo con repentina calma. Piensa, pero que sepas que no voy a ser un apoyo. Si decides irte, vete para siempre. Con estas palabras salió del estudio, subió al dormitorio y cerró la puerta. Solo cuando se quedó sola, Angélica se permitió sentarse en el suelo y rompió a llorar, rodeándose las rodillas con los brazos. Durante toda la noche, Angélica no pegó ojo. Permaneció tumbada en la cama que compartían, escuchando los ruidos de la casa. Ricardo nunca subía al dormitorio. Probablemente se quedaba en el estudio o se iba a la habitación de invitados. Angélica repasaba mentalmente su vida en común, intentando averiguar en qué se habían equivocado. Quizá deberían haber tenido hijos. Ricardo nunca se había mostrado muy entusiasta al respecto, y ella seguía posponiéndolo por miedo a perder el trabajo que le daba independencia y confianza en sí misma. Por la mañana, Angélica había tomado una decisión. Volvería a hablar con Ricardo. Le propondría empezar de nuevo. Tal vez necesitaban ayuda especializada, unas vacaciones juntos, cualquier cosa para mantener lo que habían construido durante tantos años. Bajó a la cocina y encontró la casa vacía. Sobre la mesa había una nota. Me voy a Bogotá a una reunión. Vuelvo en 3 días. R. Ni una palabra sobre la conversación de la noche anterior.
ni un atisbo de remordimiento o de deseo de hablar. Angélica arrugó la nota y la tiró a la papelera. Quizá Valeria siempre había tenido razón. Algunas cosas no podían deshacerse por mucho que se intentara. Los 2 días siguientes transcurrieron en una especie de nebulosa. Angélica trabajaba mecánicamente, evitaba hablar y ni siquiera Valeria conseguía comunicarse con ella. En el fondo, aún esperaba que Ricardo entrara en razón, que su viaje a la capital fuera una oportunidad para reflexionar y volver con una decisión que mantuviera unida a la familia. La noche del tercer día, cuando Ricardo debía regresar, Angélica le preparó su cena favorita, se puso el vestido con el que él le había confesado su amor e incluso descorchó la botella de vino que guardaban para una ocasión especial. Estaba preparada para una conversación seria y un compromiso, pero Ricardo no apareció ni para cenar ni más tarde. El teléfono volvió a quedar en silencio y a medianoche Angélica se dio cuenta. Él había hecho su elección. Estaba sentada sola a la mesa puesta, mirando los platos enfriados y el vino sin tocar, cuando sonó el teléfono. El nombre de su marido apareció en la pantalla. Con el corazón acelerado, Angélica contestó. ¿Dónde estás?, preguntó en lugar de saludar. Silencio. Luego un fuerte suspiro. Angélica, tenemos que hablar. La voz de Ricardo sonaba tensa. He tomado una decisión. Te escucho. Agarró el teléfono con fuerza, preparándose para lo peor. No puedo seguir así. Estos meses de doble vida me han agotado. He elegido a Caroline. El mundo a su alrededor se congeló. Angélica cerró los ojos, intentando hacer frente a la oleada de dolor que la invadía. ¿Y me lo dices por teléfono? Su voz sonaba irreconociblemente fría. Después de 12 años de matrimonio, lo siento. Sonaba realmente culpable. Temía no poder decírtelo mirándote a los ojos. Podemos vernos mañana y discutir los detalles de... ¿Detalles de qué?, interrumpió ella. ¿Divorcio? ¿División de bienes? ¿O cómo vas a explicar a todo el pueblo que has cambiado a tu mujer por una chica de la mitad de tu edad? No compliques las cosas, Angélica, dijo él, con un deje de irritación en la voz. Quiero que esto sea civilizado. Civilizado, repitió ella. Por supuesto que sí. Después de todo, siempre fuiste tan educado, tan correcto, Ricardo Montenegro. No te preocupes, no haré una escena. Dime, ¿ya le has contado a tu madre tu decisión? El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Eso pensaba yo, sonrió Angélica con amargura. Bueno, buena suerte con tu nueva vida, Ricardo. Espero que valga la pena todo lo que has arruinado. Pulsó el botón de desconexión sin esperar respuesta. En el silencio que siguió, solo se oía el tic-tac del reloj de pared, regalo de boda de su madre, y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Angélica cogió la botella de vino, se sirvió un vaso lleno y se lo bebió de un trago, luego otro, y otro más, hasta que las lágrimas se mezclaron con el vino y se quedó dormida en la mesa, dejando caer la cabeza sobre los brazos cruzados. Había pasado una semana desde aquella fatídica llamada. Ricardo aún no había aparecido por casa, solo había enviado un rápido mensaje de texto para decir que recogería sus cosas cuando Angélica se hubiera ido. Es lo mejor para los dos, escribió. Ella no contestó. Angélica había aprendido a vivir en modo piloto automático. Trabajo, casa, trabajo otra vez. Nada de reuniones, nada de hablar de asuntos personales. Valeria se preocupó, pero no presionó. Sabía demasiado bien lo importante que era a veces dejarse llevar por el dolor antes de seguir adelante. La tarde del viernes empezó como de costumbre. Angélica se levantó con las primeras luces del día, se tomó el café, consultó las noticias en el móvil y se dirigió al trabajo. Era un día ajetreado en la peluquería. Antes del fin de semana, muchas señoras querían actualizar sus peinados. Por la tarde, Angélica se sentía exprimida como un limón, pero satisfecha. El trabajo siempre la ayudaba a sobrellevar las dificultades. Mientras caminaba de vuelta a casa por las calles familiares, reflexionó sobre su vida. Quizá era una señal, una oportunidad de empezar de nuevo, de encontrarse a sí misma sin la sombra de Ricardo y su familia. Siempre había soñado con tener su propia peluquería, pero nunca se había atrevido a dar el paso. Su marido desaprobaba la idea de invertir en un negocio tan inestable. Ahora nadie podía decirle qué hacer con su vida. Absorta en sus pensamientos, Angélica no reparó inmediatamente en el letrero de vivos colores pegado a la verja de su casa. 5 letras en grandes caracteres rojos sobre fondo blanco llamaron su atención cuando estaba a pocos pasos.
Se vende. Angélica se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía en sus ojos. Se trataba de un error, de una broma ridícula, de un malentendido. Se acercó apresuradamente a la verja, descolgó el cartel y lo hizo girar entre sus manos. Real, no casero. Con el logotipo de una gran agencia inmobiliaria, Futuro Inmobiliaria. Con manos temblorosas, Angélica sacó las llaves de la verja. El metal resbaló en sus dedos húmedos y dejó caer el manojo 2 veces antes de poder insertar la llave correcta en el ojo de la cerradura. Pero la llave no giraba. Habían cambiado la cerradura. No puede ser, susurró, intentándolo una y otra vez. La puerta permaneció cerrada, indiferente a su desesperación. Angélica recorrió el perímetro de la casa. Una alta valla de piedra cubierta de hiedra no dejaba forma de asomarse al interior. La puerta del jardinero, al final de la propiedad, también desafiaba a la conocida llave. A Angélica le corría el sudor por la frente y el corazón le latía tan fuerte que creía que los transeúntes de la calle podían oírlo. Respirando agitadamente, se apoyó en la fría pared de piedra y sacó el teléfono. Con dedos temblorosos, marcó el número de Ricardo. Los largos pitidos le desgarraban el alma con su monotonía. Por fin, él contestó. ¿Sí? Su voz sonaba distante, como si hablara con un desconocido. Ricardo, estoy delante de nuestra casa. La voz de Angélica temblaba de rabia apenas contenida. Hay un cartel de "Se vende" en la puerta. Han cambiado las cerraduras. ¿Qué ocurre? El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos, pero para Angélica se prolongó hasta la eternidad. Ah, ya te has enterado, dijo por fin Ricardo con inesperada calma. Te lo iba a decir esta noche. La casa está vendida. El trato se cerró esta mañana. Angélica sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se apoyó en la pared para no caerse. ¿Vendiste nuestra casa? ¿Sin mi consentimiento? ¿Sin mi conocimiento? Luchó con cada palabra. ¿Cómo pudiste? También es mi casa. Técnicamente no, respondió fríamente Ricardo. La casa siempre ha estado solo a mi nombre. Tú insististe, ¿recuerdas? Dijiste que no querías depender de mi dinero, que querías a View. Sí, se acordaba. Al principio de su matrimonio, ella era joven y orgullosa. No quería que los demás pensaran que era una cazafortunas. Insistió en que la casa que Ricardo compró con dinero de la familia estuviera solo a su nombre. ¡Qué ingenua era! Pero si estamos casados, exclamó Angélica. 12 años, Ricardo. Tengo los derechos de esta casa. Estuvimos casados, corrigió él. Presenté los papeles del divorcio la semana pasada. Te lo notificarán en los próximos días. Y en cuanto al reparto de bienes, mis abogados ya están trabajando en un acuerdo. Serás compensada, Angélica. No soy un monstruo. Angélica rió amargamente. ¿No eres un monstruo? Un hombre que vendió en secreto la casa en la que había vivido más de 10 años, que la echó a la calle sin permitirle siquiera llevarse sus efectos personales, ¿cree que no es un monstruo? ¿Y mis cosas? Preguntó tratando de mantener la voz firme. Mi ropa, mis joyas, mis fotos, todo se quedó en la casa. He hecho que las empaqueten y las envíen al almacén, contestó Ricardo. Te avisarán cuando puedas recogerlas. Lo has planeado todo, susurró Angélica, sintiendo cómo la rabia helada sustituía a la conmoción. Lo has calculado todo hasta el último detalle. ¿Cuándo, Ricardo? ¿Cuándo decidiste que ibas a echarme de tu vida como algo innecesario? Silencio otra vez, luego un suspiro pesado. Lárgate, Angélica. Su voz se hizo más dura. Voy a empezar una nueva vida con mi ama. Adiós. La conexión se cortó. Angélica se quedó mirando el teléfono, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Aquel hombre frío y calculador no podía ser el Ricardo que ella había amado todos estos años. ¿O sí? Quizá nunca lo había conocido de verdad. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la pantalla del teléfono, mezclándose con las lágrimas que Angélica ya no podía contener. Se deslizó por la pared hasta el suelo húmedo, sin importarle que su costosa ropa de trabajo se ensuciara. Los sollozos sacudieron su cuerpo mientras el aguacero se intensificaba, convirtiendo la calle en un torrente de barro. No supo cuánto tiempo permaneció sentada, minutos u horas. El tiempo había perdido todo su sentido. Por fin, el ruido de un coche que se detenía la devolvió a la realidad. Un hombre alto con un paraguas salió del coche y caminó hacia ella. «¿Señora Montenegro?», preguntó, inclinándose hacia ella. «¿Se encuentra bien?».
Angélica levantó el rostro hinchado por las lágrimas. ¿Quién es usted? Jorge Galván, representante de Futuro Inmobiliaria. Le entregó una tarjeta de visita. Me encargué de la venta de esta casa. El señor Montenegro me avisó de que usted podría estar aquí hoy. Así que Ricardo sabía que iba a venir. Lo sabía y dejó instrucciones a este hombre. Una nueva oleada de humillación inundó a Angélica. Me pidió que te diera esto. Jorge le entregó un sobre. Y dijo que podías recoger tus cosas en una semana en nuestra oficina. La dirección está en la tarjeta de visita. Angélica cogió el sobre mecánicamente. Pesaba más de lo que parecía. Algo en su interior hizo un tintineo metálico. Gracias, respondió secamente, levantándose del suelo y sacudiéndose la falda sucia. Ya me iba. Deja que te lleve, se ofreció Jorge, señalando su coche. Fuera está diluviando. No, dijo Angélica. Ya me encargo yo. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, ignorando la lluvia que arreciaba. Empapada hasta los huesos, con la cara embadurnada de rímel y la ropa sucia, Angélica sentía que cada paso le costaba más y más. Las piernas le temblaban y el pecho le ardía por los sollozos reprimidos. ¿A dónde ir? No podía volver a casa. Ya no tenía casa. Solo le vino a la mente un lugar, el café de Valeria. Haciendo acopio de sus últimas fuerzas, Angélica se dirigió hacia allí, vadeando los torrentes de agua que la azotaban. Esperanza. Estaba casi vacío. Con este tiempo, poca gente salía a la calle a menos que fuera absolutamente necesario. Valeria estaba limpiando vasos en la barra cuando sonó el timbre. Levantó la vista y se quedó helada al ver el estado de su amiga. ¿Qué pasa? Se abalanzó sobre ella, abrazando la figura temblorosa. Angélica no podía hablar. Las palabras se le atascaban en la garganta y se convertían en sollozos silenciosos. Se limitó a darle a Valeria el sobre que había tenido en la mano todo este tiempo. Valeria sentó a su amiga en la mesa del fondo. Le trajo una toalla y té caliente. Luego abrió el sobre con cuidado. Dentro había un fajo de billetes y unas llaves de coche. ¿Qué es esto?, preguntó mostrando el contenido a Angélica. Un pago, respondió ella con amargura, tomando un sorbo de té. Ricardo vendió nuestra casa, sin que yo lo supiera. Me echó a la calle como si fuera basura. El rostro de Valeria se contorsionó de rabia. Ese cabrón, apretó los puños. No tenía derecho. Técnicamente tenía derecho, dijo Angélica con cansancio. La casa estaba solo a su nombre. Fui una tonta, Vale. Basta, la interrumpió Valeria. No es culpa tuya por creer al hombre con el que te casaste. El traidor es él, no tú. Angélica asintió, pero en el fondo no podía evitar culparse a sí misma. Debería haberse dado cuenta de las señales. Debería haber sido más lista, más cuidadosa. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria, contando el dinero. Es más o menos el alquiler de un mes de un piso decente. No lo sé, admitió Angélica. Ni siquiera puedo ir a casa a recoger mis cosas. Dijo que en una semana podrían recogerlas en la inmobiliaria. Valeria se levantó con decisión. Te quedarás conmigo, dijo en un tono que no admitía objeciones. El tiempo que haga falta. Tengo una habitación libre desde que mi hijo se fue a estudiar. No puedo, dijo Angélica débilmente. No quiero ser una carga. Tonterías, la cortó Valeria. Cuando me divorcié, fuiste la única que me apoyó. Ahora me toca a mí, y de eso ni hablar. Las lágrimas volvieron a brillar en los ojos de Angélica, pero ahora de gratitud. ¿Qué haría ella sin esta mujer increíble? Hoy vas a descansar, continuó Valeria sirviéndose más té, y mañana empezaremos a actuar. Tenemos que encontrar un abogado para que este sinvergüenza pague por todo. Tiene a los mejores abogados de la ciudad, suspiró Angélica. Y tú me tienes a mí, sonrió Valeria con un brillo peligroso en los ojos. Y créeme, yo doy mucho más miedo que cualquier abogado. En ese momento sonó el timbre y entraron visitas en el café. Valeria apretó la mano de su amiga. Siéntate aquí, le serviré rápido y cerraré pronto el café. Luego iremos a mi casa. Angélica miró la figura de su amiga que se retiraba. Valeria siempre había sido fuerte, a pesar de todos los golpes del destino. Quizás podría encontrar la misma fuerza en sí misma. Sorbió el té lentamente, observando distraída las gotas de lluvia que caían por el cristal. Fuera, los coches pasaban. La gente bajo los paraguas. La vida seguía su ritmo normal. Para todos menos para ella. Su vida se detuvo,
En el momento en que vio el cartel de "Se vende" en la puerta de su propia casa, la casa, qué palabra tan sencilla y compleja a la vez. Durante 12 años había considerado esta mansión su hogar. Conocía cada rincón, cada grieta del techo, cada tabla del suelo que crujía. Cada mañana se despertaba en su habitación con vistas al jardín que ella misma había diseñado y plantado. Y ahora todo pertenecía a otra persona. Unos desconocidos pasearían por sus pasillos, dormirían en su cama, tal vez incluso arrancarían sus rosales favoritos para plantar algo propio. En el pecho de Angélica palpitaba un profundo dolor que ni siquiera las emociones más fuertes podían mitigar. De repente se dio cuenta de que había perdido algo más que un techo. Había perdido una parte de sí misma, de su historia, de su pasado. Cuando Valeria volvió a la mesa, Angélica se quedó inmóvil, mirando al vacío. «Hola», dijo su amiga en voz baja sentándose a su lado. «¿Estás aquí?» Angélica giró la cabeza lentamente. «Me lo quitó todo, Vale», susurró. «No solo mi hogar, mi vida, mis recuerdos, mi dignidad, todo». «No», replicó Valeria con firmeza, tomando sus manos entre las suyas. «Se llevó las cosas materiales. Pero tú no eres tu casa, tus vestidos o tus joyas. Eres tu fuerza, tu mente, tu corazón, y lo llevas todo contigo. No puede quitártelo, por mucho que lo intente». Angélica asintió débilmente, sin creer del todo las palabras de su amiga, pero deseando desesperadamente que fueran ciertas. «He cerrado el café», anunció Valeria, ayudando a Angélica a levantarse. «Vamos a casa. Necesitas una ducha caliente y una comida en condiciones». Salieron a la llovizna. Valeria cubrió cuidadosamente a su amiga con el paraguas y la condujo hasta un viejo Fiat aparcado cerca. El piso de Valeria estaba situado en un viejo edificio de 3 plantas a las afueras de la ciudad. El edificio había visto días mejores, pero el piso estaba limpio y era acogedor. Un pequeño salón con un sofá desgastado y un televisor, una cocina diminuta, un cuarto de baño y 2 dormitorios, modestos pero de buen gusto. «Ponte cómoda», dijo Valeria mientras conducía a Angélica a una pequeña habitación. Era el dormitorio de Mauricio, pero se había llevado la mayoría de sus cosas a la universidad. «Las sábanas están limpias y las toallas en el armario. Prepararé algo de comer mientras tanto». Al quedarse sola, Angélica miró a su alrededor. La habitación era pequeña, pero estaba ordenada. Una cama individual pegada a la pared, un escritorio junto a la ventana y un armario en un rincón. En las paredes, algunos carteles de equipos de fútbol y una estantería con copas y medallas. Nada que ver con su lujosa mansión con muebles de diseño y obras de arte en las paredes. Se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente distante. Esta misma mañana había tenido un hogar, un estatus, una vida establecida. Ahora no le quedaba más que ropa sucia sobre el cuerpo y notas en un sobre que más parecían una cuota de silencio que una compensación justa. De repente, Angélica pensó en los hombres y mujeres felices, a los que había peinado y peinado en la peluquería. ¿Cuántas veces les había escuchado quejarse de maridos sabedi que se olvidaban del aniversario, o de hijos que ensuciaban la casa? Ahora esos problemas le parecían insignificantes, incluso risibles. El cuarto de baño era estrecho, con azulejos agrietados en las paredes y cañerías viejas pero limpias. Angélica encendió la ducha y se desnudó mecánicamente, tirando la ropa empapada al suelo. Los chorros calientes le quemaban la piel, pero apenas lo notaba. El dolor físico parecía insignificante comparado con lo que la atormentaba por dentro. Envuelta en una toalla, Angélica regresó a la habitación y encontró un montón de ropa sobre la cama. Pantalones de chándal, una camiseta y un jersey de abrigo. Al lado había una nota. «Debería quedarle bien. Cena en 15 minutos. Ve». La ropa era un poco grande, pero estaba limpia y abrigada. Angélica se ató más fuerte el cordón del pantalón y fue a la cocina, donde Valeria estaba trabajando en los fogones. «¿Estás mejor?», preguntó su amiga, mirándola por encima del hombro. «Físicamente, sí», respondió Angélica con sinceridad, tomando asiento en la pequeña mesa de la cocina. «Gracias por la ropa». «De nada». Valeria le puso delante un plato de guiso humeante. «Esta es mi vieja ropa de casa. Mañana te compraremos algo más tuyo». Angélica miró la comida. Se le revolvió el estómago solo de pensar en la comida, pero se obligó a coger el tenedor. Valeria lo estaba intentando, y al menos había que fingir que se lo agradecía. «No sabes lo enfadada que estoy»,
dijo Valeria de repente, sentándose enfrente con su propio plato. ¿Cómo se atreve a hacerte eso? ¿Después de todos estos años? Angélica se encogió de hombros, picoteando su estofado. Supongo que 12 años no son suficientes para conocer a alguien de verdad, dijo con amargura. O quizás siempre había sido así y yo no quería verlo. Deja de culparte, dijo Valeria con severidad. Te engañó, te traicionó, es culpa suya, no tuya. ¿Pero cómo pude estar tan ciega?, objetó Angélica dejando a un lado el tenedor. Todas las señales estaban ahí, los retrasos en el trabajo, el distanciamiento, la frialdad, solo que no quería aceptar lo evidente. Valeria suspiró y bebió un sorbo de vino de su copa. El amor nos ciega, dijo filosóficamente. Créeme, lo sé. Mi exmarido me engañó desde el primer día de nuestro matrimonio, pero no me enteré hasta 5 años después cuando me lo confesó. ¿Y sabes qué? Yo también me culpé. Pensé que si hubiera sido más cuidadosa, más guapa, más inteligente. Pero la verdad es que algunas personas no son capaces de ser leales. Ese es su problema, no el nuestro. Angélica pensó en las palabras de su amiga. Quizá tuviera razón. Tal vez no fuera ella, sino el propio Ricardo, su carácter, sus ideas sobre el matrimonio y la fidelidad. ¿Qué hacemos ahora, Vale?, preguntó en voz baja. No tengo nada, ni casa, ni pertenencias, ni siquiera un cepillo de dientes. Para empezar, duerme un poco, contestó Valeria con tono práctico. La mañana es más sabia por la noche. Mañana trazaremos un plan de acción. Conozco a un buen abogado especializado en divorcios. Puede ayudarte a conseguir una indemnización justa. ¿Y si no lo consigo? Angélica volvió a coger el tenedor y se obligó a comer. Ricardo es rico y poderoso. Tiene contactos en toda la ciudad. Tiene contactos, asintió Valeria con una sonrisa enigmática. Pero su madre tiene contactos aún mejores. Y que yo recuerde, Olimpia siempre ha sido especialmente cariñosa contigo. Angélica se quedó paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. Suegra. ¿Cómo podía haberse olvidado de ella? Olimpia Montenegro, la única persona de la familia que siempre la había apoyado. La mujer cuya palabra era ley, no solo para Ricardo, sino para la mitad de los hombres poderosos de la ciudad. ¿Crees que te ayudará?, preguntó Angélica dubitativa. Al fin y al cabo, estamos hablando de su hijo. Olimpia valora la decencia y la justicia por encima de todo, replicó Valeria. Ya la conoces. Si supiera lo que Ricardo te ha hecho, no se callaría, aunque se tratara de su propio hijo. Había algo de verdad en eso. Olimpia siempre ha sido una mujer de principios, con un claro sentido del honor y la dignidad. Pero, ¿se atrevería Angélica a arrastrarla a este escándalo? ¿Difamar a su único hijo ante sus ojos? Me lo pensaré, respondió evasiva mientras seguía comiendo. Valeria asintió comprensiva y cambió de tema. Tengo ropa de repuesto que podría quedarte bien, y mañana iremos al centro comercial y compraremos todo lo que necesitemos. No puedo gastarme este dinero. Angélica señaló con la cabeza el sobre que había sobre la mesa. Parece sucio. Sucio o no, es tuyo por derecho, dijo Valeria con firmeza. Considéralo el primer plazo de la indemnización que te debe. Y créeme, esto será solo el principio. Después de cenar, pasaron al salón. Valeria encendió el televisor, pero ninguna de las dos miraba las imágenes que parpadeaban en la pantalla. Cada una estaba inmersa en sus propios pensamientos. Se suponía que Ricardo tenía una cena de negocios esta noche, dijo Angélica de repente, mirando fijamente el espacio que tenía delante. Con posibles inversores de la capital. Incluso me he comprado un vestido nuevo para la ocasión. Le tembló la voz. Le tembló la voz. Se quedó en casa como todo lo demás. Valeria le apretó la mano. Recuperaremos tus cosas. Y no solo ellas. ¿Sabes qué es lo peor? Angélica continuó, como si no hubiera oído a su amiga. Incluso ahora, después de todo lo que ha hecho, una parte de mí sigue queriéndole. Una parte estúpida y ciega de mí quiere creer que solo fue un error de pesadilla, que volverá en sí y volverá. Es normal, respondió Valeria suavemente. El amor no desaparece de la noche a la mañana, ni siquiera cuando te traicionan, pero con el tiempo, esa parte de ti se hará más pequeña y luego desaparecerá del todo. Créeme, lo sé. Angélica asintió, pero en el fondo dudaba. ¿Sería capaz de olvidar por completo a Ricardo? ¿Dejar de amar al hombre con el que había pasado tantos años? Estoy muy cansada, admitió recostándose en el sofá.
El día que había empezado como de costumbre, se había convertido en una pesadilla de la que no había forma de despertar. «Duérmete», la empujó Valeria suavemente hacia el dormitorio. «Mañana será un nuevo día, y el primer día de tu nueva vida». Angélica se levantó obedientemente y se dirigió a la habitación. La pequeña cama con el duro colchón era tan diferente de la amplia cama matrimonial con el colchón ortopédico, pero ahora parecía un verdadero santuario, el único lugar donde Angélica podía esconderse del mundo y de sus pensamientos. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Se quedó pensativa unos minutos y luego marcó el número. «¿Élica?» La voz de Olimpia Montenegro sonó sorprendida. «¿Qué ocurre?» Se hacía tarde. Angélica respiró hondo, haciendo acopio de fuerzas. «Olimpia, tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Sobre Ricardo. ¿Puedo ir a verte mañana?» «Claro, ven, cariño». La voz de Olimpia sonaba tranquila, pero Angélica percibió una nota de preocupación. «Te espero para desayunar. ¿Te parece bien a las 9?» «Sí, perfecto», respondió Angélica. «Gracias, Olimpia». «No hay de qué. ¿Ocurre algo? Suena rara». Angélica se mordió el labio, luchando contra el impulso de desahogar todo su dolor y resentimiento ahora mismo, por teléfono. «Hablaremos mañana, si no te importa», intentó mantener la voz firme. «Vale, cielo, hasta mañana». Angélica colgó la llamada y se tumbó en la cama, mirando al techo. La conversación de mañana no sería fácil. ¿Cómo decirle a su madre que su hijo era un traidor y un mentiroso? ¿Cómo explicarle que el hombre que Olimpia había criado era capaz de semejante crueldad? Estos pensamientos daban vueltas en la cabeza de Angélica, manteniéndola despierta. El sueño solo llegaba por la mañana, inquieto e intermitente. En sueños, Angélica veía una y otra vez su casa con el cartel de «Se vende», pero cada vez que intentaba entrar, se encontraba en una habitación vacía y oscura, donde resonaba la fría risa de Ricardo. Valeria la despertó a las 7 de la mañana, poniéndole una taza de café caliente en la mesilla de noche. «Hora de levantarse, dormilona», dijo en voz baja. «Si quieres asearte antes de encontrarte con Olimpia». Angélica se esforzó por abrir los ojos. Se sentía destrozada, como si no hubiera dormido nada. «¿Cómo sabes lo de Olimpia?», preguntó con voz ronca, incorporándose sobre los codos. «Las paredes son finas», se encogió Valeria. «Y no has bajado mucho la voz. Creo que es la decisión correcta». Angélica tomó un sorbo de café. El líquido caliente le quemaba la lengua, pero apenas lo notaba. El dolor físico parecía ahora tan insignificante comparado con la angustia mental. «No sé qué decirle», admitió Angélica. «¿Cómo le digo a mi madre que su hijo es un monstruo?» «La verdad», respondió Valeria con sencillez. «Toda la verdad, sin tapujos. Olimpia es una mujer fuerte, puede soportarlo». Angélica asintió y se levantó de la cama. La verdad. Solo la verdad podía ayudarla ahora. Valeria la ayudó a elegir la ropa. Un slip dress azul oscuro, lo bastante austero para una conversación de negocios, pero elegante. Era un poco grande de cintura, pero le quedaba bien. «Has adelgazado», dijo Valeria subiendo la cremallera de la espalda de su amiga. «Tengo que vigilarlo. No quiero que enfermes». Angélica sonrió débilmente. La comida había sido lo último en lo que había pensado en las últimas semanas. Sí, y era como si su apetito se hubiera evaporado, dejando tras de sí un vacío no solo en su estómago sino también en su alma. Después de un rápido desayuno, en el que Angélica volvió a picotear la comida con el tenedor, salieron. Valeria se ofreció a llevar a su amiga, pero ella se negó. «Necesito pensar, y un paseo me ayudará a ordenar mis ideas. Además, la finca Montenegro está a solo 20 minutos a pie». «Como quieras», se despidió Valeria con un abrazo. «Llámame si necesitas algo, y no dejes que ese canalla se salga con la suya». El aire de la mañana era fresco y limpio después de la lluvia de la noche. Angélica caminaba despacio por las calles familiares, respirando el olor de la vegetación húmeda y del pan recién horneado de la panadería de la esquina. La ciudad se estaba despertando. Las tiendas abrían, la gente corría al trabajo, los niños con mochilas se dirigían a la escuela. La vida ordinaria que ahora parecía lejana e inaccesible para Angélica. La mansión Montenegro estaba situada en una colina, lejos de la parte principal de la ciudad. La gran casa de 2 plantas, con columnas blancas y una amplia terraza, estaba rodeada por un cuidado jardín con jardineros. A Angélica siempre le había gustado este lugar. Tenía historia, tradición, estabilidad, todo lo que le faltaba a su familia. La recibió en la puerta Pablo,
un anciano guardia que llevaba más de 30 años al servicio de la familia Montenegro. «Buenos días, señora Angélica», le dijo con una sonrisa de bienvenida. «Doña Olimpia la espera en el pequeño comedor». Angélica asintió, devolviéndole la sonrisa con gratitud. Pablo siempre había sido amable con ella, incluso en los momentos en que los demás criados miraban con recelo a la auntie, que se atrevía a casarse con el heredero de Montenegro. Caminó por el sendero de grava hasta la casa, sintiendo que la emoción aumentaba a cada paso. ¿Y si Olimpia no la creía? ¿Y si se ponía de parte de su hijo? La recibió en el umbral Dolores, el ama de llaves, una mujer delgada y severa, cuya devoción por Olimpia rozaba el fanatismo. «Pase». Dolores ni siquiera intentó ocultar su desaprobación. «Doña Olimpia está en el comedor». Angélica la siguió por el espacioso vestíbulo de mármol, pasando junto a los retratos familiares que miraban desde las paredes con aristocrática superioridad. El pequeño comedor estaba situado en el ala este de la casa y se utilizaba para desayunos y almuerzos informales en un pequeño círculo. Olimpia Montenegro estaba sentada a la cabecera de la mesa, hojeando el periódico de la mañana. A sus 63 años, conservaba una figura escultural y una postura erguida. Llevaba el pelo gris recogido en un elegante moño y su traje marfil le sentaba perfectamente. Al ver a su cuñada, dejó a un lado el periódico y se levantó abriendo los brazos. «Angélica, querida», dijo con voz cálida, pero sus ojos escrutaron el rostro de la joven. «Pareces agotada. Siéntate y desayuna conmigo». Angélica se dejó abrazar, aspirando el aroma familiar de un perfume caro. Solo ahora se daba cuenta de cuánto había echado de menos a aquella mujer que había sustituido a su madre, perdida para ella hacía muchos años. «Gracias, Olimpia». Se sentó a la mesa, donde estaba servido un exquisito desayuno. Fruta fresca, bollería, huevos, jamón. «Pero no tengo hambre». «Tonterías», la cortó Olimpia, echando un poco de cada plato en el plato de su cuñada. «Has perdido al menos 5 kilos. Eso es inaceptable». Angélica sonrió débilmente. Olimpia siempre había sido directa, era uno de los rasgos que apreciaba en ella. «Ahora», continuó su suegra mientras Dolores salía de la habitación, dejándolas solas, «dime qué pasa, y no intentes ocultar nada. Ya veo que no eres feliz». Angélica miró la comida que tenía delante, y luego miró a Olimpia. «¿Por dónde empiezo? ¿Cómo te cuento todo lo que ha pasado?» «Ricardo me dejó», se esforzó por decir. «Tiene otra mujer, Carolina Fernández». Olimpia no pareció sorprendida, solo frunció ligeramente el ceño. «He oído hablar de ella», dijo lentamente. «Una chica joven y ambiciosa de Bogotá. Trabaja para la empresa de Ricardo como asesora de marketing. ¿Cuánto tiempo lleva así?» 6 meses. Quizá más». Angélica tomó un sorbo de café para disimular el temblor de su voz. «Pero eso no es todo, Olimpia. Él vendió nuestra casa. Ayer llegué del trabajo y vi el cartel de «Se vende» en la puerta. Habían cambiado las cerraduras, mis cosas», tartamudeó, con los ojos llenos de lágrimas. El rostro de Olimpia cambió. La calma fue sustituida por una expresión de ira que Angélica nunca había visto en aquella mujer siempre reservada. «¿Vendió la casa? ¿Sin tu conocimiento?» Su voz se volvió grave, casi amenazadora. «¿A dónde vas a ir ahora?» «Me quedo con una amiga, Valeria Ortiz», respondió Angélica, picoteando sus huevos revueltos con el tenedor. «Fue muy amable conmigo». «¿Y qué dijo Ricardo cuando lo llamaste?» Angélica sonrió amargamente. «Piérdete, empiezo una nueva vida con mi señora, adiós». Textualmente, ni siquiera me dejó recoger mis cosas. Dijo que las habían empaquetado y enviado a una agencia inmobiliaria para su custodia. Podría recogerlas en una semana. Olimpia dejó a un lado la servilleta y se levantó lentamente de la mesa. Su rostro estaba pálido de ira. «Esto es inaceptable», dijo en voz baja, pero con tanta fuerza que Angélica se estremeció. «Esta no es forma de tratar a una mujer que ha sido tu esposa durante 12 años. No es forma de tratar a un ser humano. No crié a mi hijo para que fuera un ególatra desalmado». Se acercó al teléfono que había en la mesita junto a la ventana y marcó el número con determinación. «Ricardo», su voz era gélida. «Ven enseguida a la finca, tenemos que hablar». Una pausa. «No, no puede esperar. Si no estás aquí dentro de 1 hora, puedes olvidarte de tu participación en la empresa». Otra pausa. «No estoy bromeando, Ricardo. 1 hora». Colgó y volvió a la mesa, donde estaba sentada Angélica, sorprendida por la firmeza de su suegra. «Ya viene», afirmó Olimpia.
volviendo a su desayuno como si nada. Mientras tanto, cuéntamelo todo desde el principio. ¿Cuándo notaste los primeros signos de infidelidad? Angélica respiró hondo y empezó a contarme sobre las primeras sospechas, sobre el paulatino distanciamiento de su marido, sobre las llamadas nocturnas y los viajes de negocios cada vez más frecuentes, sobre la confesión de infidelidad y la brutal conversación telefónica que le había roto el corazón. Olimpia escuchaba sin interrumpir. Solo de vez en cuando hacía preguntas aclaratorias. Su rostro se volvió cada vez más sombrío a medida que la historia se acercaba a su triste final. Y aquí estoy, terminó Angélica, sorprendida al comprobar que se había comido casi todo lo que había en el plato. Sin casa, sin pertenencias, sin marido. Ni siquiera sé qué hacer ahora. En primer lugar, dijo Olimpia con firmeza, no te vas a quedar en casa de tu amiga. Hay habitaciones de invitados en el ala oeste que nadie utiliza. Te instalarás allí esta noche. Y hasta que resolvamos la indemnización de Ricardo, te apoyaré económicamente. Olimpia, no puedo, empezó Angélica, pero su suegra la detuvo con un gesto firme. Puedes y debes. Eres parte de esta familia, Angélica, le guste o no a Ricardo, y no permitiré que sufras por la estupidez y el egoísmo de mi hijo. En aquel momento llamaron con cuidado a la puerta. Entró Dolores. Doña Olimpia, ha llegado el señor Ricardo. Está esperando en la biblioteca. Bien, asintió Olimpia. Ahora mismo vamos. Y Dolores, ten preparada la sala verde del ala oeste. Angélica se quedará con nosotros. El ama de llaves lanzó una rápida mirada a Angélica, luego asintió y salió. ¿Estás lista para recibirlo?, preguntó Olimpia mirando fijamente a su cuñada. Angélica sintió que todo en su interior se apretaba de miedo y dolor. Ver a Ricardo ahora, después de todo lo que había pasado, pero tenía que ser fuerte, por sí misma, por su futuro. Sí, respondió con firmeza levantándose de la mesa. Estoy lista. Atravesaron un largo pasillo hasta la biblioteca, una gran sala de techos altos y paredes de estanterías. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando al jardín. Cuando oyó abrirse la puerta, se volvió y su rostro cambió al ver a Angélica. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó bruscamente, volviéndose hacia su madre. Esta es mi casa, e invito a venir aquí a quien yo quiero, contestó Olimpia con frialdad. Siéntate, Ricardo. Tenemos que hablar. Si es sobre la casa, ya se lo he explicado todo a Angélica, hizo un gesto indiferente con la mano. La casa estaba a mi nombre, tenía todo el derecho a venderla. No se trata del aspecto legal del asunto. Olimpia señaló su silla. Se trata de moralidad y decencia, las cualidades que creí haberte inculcado. Ricardo se sentó de mala gana, evitando mirar a Angélica, que se hundió en la silla de enfrente. Olimpia permaneció de pie, imponiéndose a ambos. Ricardo, conozco tu relación con esta... Carolina, comenzó. Y lo que le hiciste a Angélica, echar a tu mujer de casa sin avisar, sin siquiera poder recuperar sus efectos personales, es indigno de un hombre, es indigno de Montenegro. Le ofrecí una indemnización, objetó Ricardo con obstinación, y puede recuperar sus cosas en una semana. ¿Indemnización?, interrogó Olimpia con indisimulado desprecio. ¿Te refieres al miserable dinero que le dejaste? Después de 12 años de matrimonio, hace mucho tiempo que no somos felices. Ricardo miró por fin a Angélica. Ya lo sabes, solo existíamos uno al lado del otro, como vecinos, no como marido y mujer. ¿Y eso justifica el engaño?, preguntó Angélica en voz baja, encontrándose con su mirada. ¿Y eso justifica que me echaras a la calle como si nada? No quería hacerte daño, desvió la mirada. Solo quería acabar antes con todo, empezar una nueva vida. ¿A costa de destruir la mía? Había amargura en la voz de Angélica. No tienes ni idea de lo que me has hecho, Ricardo. No solo has destruido nuestro matrimonio, has destruido mi confianza, mi fe en las personas. Deja de ser tan dramático, dijo irritado. Siempre has sido propenso a la exageración. Basta ya, Olimpia le cortó bruscamente. No te he llamado para que insultes a la mujer a la que traicionaste. Esto es lo que vas a hacer, Ricardo. En primer lugar, organizarás de inmediato que todas las pertenencias de Angélica sean traídas aquí, a la finca. En segundo lugar, le darás una indemnización decente, es decir, una suma que le permita comprar su propia casa y vivir cómodamente hasta que se recupere. En tercer lugar, le pedirás perdón públicamente por tu indigno comportamiento. Ricardo escuchó a su madre con creciente irritación.
En su rostro apareció una expresión de terquedad que Angélica conocía bien. No iba a ceder. No lo haré, dijo con firmeza. Le he ofrecido una compensación razonable, es más de lo que habría recibido según la ley, y no voy a disculparme públicamente por una decisión que considero correcta. Olimpia miró a su hijo con una mirada larga y evaluadora. Luego se dirigió lentamente a su escritorio, abrió un cajón y sacó una carpeta. En ese caso, su voz sonaba tranquila pero metálica, me veré obligada a tomar medidas. Estos documentos me dan derecho a una participación mayoritaria en la empresa. Tu padre me los cedió antes de morir, temiendo que tomaras decisiones imprudentes. Decisiones imprudentes. Nunca he interferido en tu gestión del negocio, pero ahora, viendo cómo tratas a tu familia, dudo de tu capacidad para tomar decisiones con conocimiento de causa. Ricardo se puso pálido. Estás fanfarroneando. Mi padre me dejó la empresa a mí. Te dejó la gestión, corrigió Olimpia, tendiéndole los documentos. Pero yo siempre he tenido el control. Compruébalo si no me crees. Ricardo pasó los ojos por encima de los documentos y su rostro se contorsionó de rabia. No puedes hacer eso. La empresa es mi vida. La he llevado al siguiente nivel. He duplicado los beneficios. Y aprecio tus esfuerzos, asintió Olimpia. Pero la empresa Montenegro siempre se ha construido no solo sobre el beneficio, sino también sobre la reputación, la honradez, el respeto a la tradición. Tu comportamiento con Angélica pone en peligro todo lo que nuestra familia ha construido durante generaciones. ¿Por una mujer?, exclamó Ricardo con desprecio. Ni siquiera es de nuestro círculo. Padre nunca aprobó este matrimonio. Angélica se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Aquellas palabras le dolieron más que todas las acciones anteriores de Ricardo. Nunca antes le había dicho que su padre se había opuesto a su unión. Tu padre era tonto en muchas cosas, dijo Olimpia con frialdad, y su esnobismo era uno de sus rasgos más desagradables. Pero ni siquiera él se rebajaría a echar a una mujer a la calle sin sustento. ¿Y cómo te atreves a decir que Angélica está fuera de nuestro alcance? Es educada, inteligente, trabajadora. Lo único que no tiene es dinero y contactos. Y eso, en tu opinión, la hace indigna. Ricardo permaneció en silencio, apretando los dientes. Tienes que elegir, continuó Olimpia. O cumples mis condiciones, o ejerceré mi derecho a una participación mayoritaria. Y créeme, Ricardo, no me detendré ante medias tintas. No te atreverías. Su voz sonó insegura. Compruébame, sugirió Olimpia con calma. Por cierto, la semana que viene la junta directiva estudia tu proyecto de expansión en Bogotá. Sería una pena que no lo aprobaran. Ricardo se puso blanco. El proyecto de Bogotá era obra suya. Llevaba más de un año trabajando en él. Si el consejo no lo aprobaba, todos sus esfuerzos serían en vano. Me estás chantajeando, dijo lentamente. Estoy defendiendo los valores familiares, corrigió Olimpia. Y Angélica forma parte de nuestra familia, te guste o no. Ricardo se quedó mirando a su madre durante unos largos segundos, como si tratara de ver hasta qué punto hablaba en serio. Luego miró a Angélica, que estaba sentada con la espalda recta y la cabeza alta. A pesar de sus ojos enrojecidos por las lágrimas y su palidez, conservaba la dignidad que siempre le había fascinado de ella. Antes se había encaprichado de Caroline, de su juventud, su ambición y su pasión. De acuerdo, dijo finalmente, devolviendo los papeles a su madre. Las cosas de Angélica se entregarán hoy. En cuanto a la indemnización, vaciló. Puedo ofrecer una suma equivalente al valor de la casa. La mitad del valor de la casa, corrigió Olimpija. Y eso es solo el principio. Mi abogado se pondrá en contacto con usted para discutir los detalles. Te disculparás públicamente en la recaudación de fondos del próximo viernes. Pero todo el mundo estará allí. Ricardo estaba indignado. Todo el pueblo. Exacto, asintió Olimpia. Todo el pueblo debe saber que los montenegros reconocen sus errores y se responsabilizan de ellos. Ricardo apretó los puños, pero guardó silencio. Conocía a su madre lo suficiente como para saber que no se echaría atrás. Y una cosa más, añadió Olimpia. Si de verdad has decidido atar tu vida a esta, Caroline, quiero conocerla. Invítala a cenar el próximo miércoles. ¿Por qué?, preguntó Ricardo con suspicacia. Para formarme mi propia opinión sobre la mujer que arruinó tu matrimonio, respondió Olimpia con calma. No te preocupes, no voy a montar un escándalo. Solo quiero saber con quién estoy tratando. Ricardo dudó, pero luego asintió. De acuerdo.
¿Pero ya está? ¿Puedo irme ya? Sí. Olimpia se dio la vuelta, dando a entender que la conversación había terminado. No te olvides de preparar las cosas de Angélica. Las espero para la tarde. Ricardo se levantó y echó una última mirada a Angélica, como si quisiera decirle algo, pero cambió de idea. Con paso rápido salió de la biblioteca, dando un fuerte portazo. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció en el pasillo, Angélica se permitió por fin relajarse. La tensión que había sentido durante la conversación era casi insoportable. Gracias, dijo en voz baja mirando a Olimpia. No tenías por qué hacerlo. Yo sí, contestó su suegra con firmeza, acercándose a ella y tocándole el hombro cariñosamente. Eres mi hija, Angélica, no de sangre, pero sí de corazón. Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi hijo, te haga daño. Hacía 15 días que Angélica se había mudado al ala oeste de la mansión Montenegro. La suite de invitados que le había proporcionado Olimpia constaba de un amplio dormitorio con un vestidor contiguo, un cuarto de baño en suite y una pequeña y acogedora sala de estar con vistas al jardín. Después de varios días en la estrecha habitación de Valeria, aquello parecía el paraíso. Espacio, silencio, la oportunidad de estar a solas con sus pensamientos. Como Ricardo había prometido, el mismo día le entregaron todas sus cosas. Docenas de cajas con ropa, libros, cosméticos y recuerdos de sus viajes juntos. Angélica pasó varios días ordenando las cajas, colocando las cosas en cajones y armarios, intentando crear una apariencia de orden en su destrozada vida. Aquella mañana, Angélica se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Se tumbó en la cama, observando las gotas que caían por el cristal de la ventana, y pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. El dolor de la traición seguía vivo, pero ya no era tan agudo como en los primeros días. Ahora era más bien un dolor sordo con el que estaba aprendiendo a vivir. Unos golpes en la puerta la sacaron de su ensueño. «Pasa». Se sentó en la cama, arreglándose el pelo. La puerta se abrió y Dolores apareció en el umbral con una bandeja. «Buenos días, señora». La asistenta depositó la bandeja en la mesilla. «Doña Olimpia me ha pedido que le diga que la espera para desayunar dentro de una hora. Tiene noticias importantes». «Gracias, Dolores», sonrió Angélica. La severa mujer se había ido descongelando a lo largo de los 15 días, y ahora la trataba casi con el mismo respeto que a su ama. «Bajaré a las 9». Cuando Dolores salió, Angélica cogió una taza de café caliente de la bandeja y le dio un sorbo. Era su pequeño ritual matutino. Una taza de café en la cama, unos minutos de paz y tranquilidad antes de enfrentarse a un nuevo día. ¿Qué noticias podía tener Olimpia? Su suegra había estado inusualmente ocupada los últimos días. Frecuentes llamadas telefónicas, reuniones de negocios, largas reuniones con abogados. No puso a Angélica al corriente de los detalles, solo le prometió que todo iría bien. Después de ducharse, Angélica eligió un sencillo vestido beige para desayunar y se recogió el pelo en un moño suelto. Su vestuario siempre había sido elegante pero discreto. Los años de convivencia con Ricardo le habían enseñado que ser la esposa de un hombre de negocios de éxito significaba lucir impecable pero sin ostentaciones. Cuando bajó al comedor, vio que Olimpia ya la estaba esperando. Su suegra estaba sentada a la mesa con una taza de té, hojeando unos documentos. Al ver a Angélica, dejó los papeles a un lado y sonrió. «Buenos días, querida. ¿Qué tal has dormido?» «No he dormido mal». Angélica se sentó a la mesa y Dolores se puso enseguida a servir el desayuno. «¿Dolores dijo que tenías noticias?» Olimpia esperó a que el ama de llaves saliera de la habitación antes de contestar. «Sí, y bastante importantes. Ayer se celebró una reunión urgente del Consejo de Administración de la empresa. Ricardo ha sido destituido». Angélica se quedó helada con el tenedor en la mano. «¿Qué? ¿Por qué?» «Hay varias razones». Olimpia tomó un sorbo de té. Técnicamente, por una serie de decisiones financieras cuestionables que había tomado en los últimos meses. Estas decisiones podrían haber perjudicado gravemente a la empresa. Afortunadamente, mis auditores las descubrieron a tiempo. ¿Y de manera informal?, preguntó Angélica en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. «Informalmente, porque yo lo he decidido», respondió Olimpia sin rodeos. «Ricardo debe darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias, no solo en su vida personal, sino también en sus negocios». Angélica dejó lentamente el tenedor. Por un lado, sintió la satisfacción de que Ricardo hubiera recibido su merecido. Por otro,
una extraña sensación de pesar. La empresa era su vida, su pasión. Perderla era peor que cualquier castigo. ¿Qué pasará ahora?, preguntó mirando a su suegra. ¿Con la empresa? ¿Con Ricardo? La empresa seguirá viva, respondió Olimpia con calma. Yo me haré cargo temporalmente hasta que encontremos un director general adecuado. En cuanto a Ricardo, eso depende de él. Si recapacita, admite sus errores y demuestra que está dispuesto a cambiar, quizás se le permita volver, pero bajo mis condiciones. ¿No sería demasiado duro? Angélica se sorprendió ante su propia pregunta. Después de todo lo que Ricardo le había hecho, seguía preocupada por sus sentimientos. ¿Cruel? Olimpia enarcó una ceja. ¿Echar a tu mujer de casa sin avisar no es cruel? ¿Vender el techo sobre su cabeza sin dejarle siquiera la oportunidad de recuperar sus pertenencias no es cruel? Negó con la cabeza. No, querida. No es crueldad, es justicia. Hablando de justicia, Olimpia sacó un sobre de la carpeta y se lo entregó a Angélica. Mi abogado ha preparado un acuerdo de división de bienes. Ricardo lo firmó ayer. Angélica cogió el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Dentro había un documento legal de varias páginas. Le echó un rápido vistazo y sus ojos se abrieron de sorpresa. Esto es demasiado, susurró mirando las cifras. No puedo aceptar tanto dinero. Puedes y lo harás, dijo Olimpia con firmeza. No es caridad, Angélica. Es tu parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Por 12 años de matrimonio, tienes derecho a la mitad de todo lo que Ricardo haya ganado durante ese tiempo. Además, he insistido en una compensación adicional por daños morales. Angélica seguía mirando el documento, incapaz de creer que todo aquello le estuviera ocurriendo a ella. La cantidad que figuraba en el acuerdo era suficiente para comprarse una casa nueva, montar su propio negocio y vivir cómodamente durante muchos años. No sé qué decir, dijo por fin, mirando a su suegra. Gracias por todo lo que haces por mí. No me lo agradezcas. Olimpia sonrió levemente. Solo corrijo los errores de mi hijo, y hablando de él, miró el reloj. Creo que llegará en cualquier momento. ¿Aquí? Angélica sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Para qué? Para disculparme personalmente, respondió Olimpia con calma. Esa era mi condición. Si alguna vez quiere volver a la empresa, debe empezar por corregir sus errores personales. Angélica no tuvo tiempo de replicar. Llamaron silenciosamente a la puerta del comedor y entró Dolores. Doña Olimpia, el señor Ricardo pide permiso para entrar. Olimpia asintió. Déjele pasar. Ricardo tenía un aspecto muy distinto al de hacía 15 días en la biblioteca. Entonces se había mostrado confiado, irritado, arrogante. Ahora parecía delgado, con ojeras y los hombros caídos, como si llevara una pesada carga. Mamá, asintió a Olimpia y luego se volvió hacia Angélica. Angélica, ¿puedo hablar contigo a solas? Angélica miró impotente a su suegra. Olimpia escrutó el rostro de su hijo y luego asintió. Estaré en la biblioteca si me necesitas. Se levantó de la mesa y salió, dejándolos solos. En el comedor reinaba un pesado silencio. Ricardo permanecía de pie, arrastrando los pies con torpeza, indeciso de sentarse sin una invitación. Siéntate, dijo por fin Angélica señalando la silla de enfrente. Él se sentó, evitando su mirada. Te debo una disculpa, comenzó mirándose las manos. Lo que te hice estuvo mal, imperdonable. Angélica permaneció en silencio, esperando a que él continuara. No iba a ponérselo fácil. Fui egoísta, continuó Ricardo tras una pausa. Pensando solo en mí, en mis deseos, en mi pasión, y no pensé en ti, en lo que te estaba haciendo pasar. No fue solo un capricho, Ricardo, dijo Angélica en voz baja. Arruinaste nuestro matrimonio por culpa de esa mujer. Me echaste de la que había sido mi casa durante 12 años. Me humillaste delante de todo el pueblo. Ricardo levantó la cabeza y por fin la miró a los ojos. Había algo cercano a la desesperación en su mirada. Lo sé, y no hay palabras que pueda utilizar para expresar cuánto lo siento. ¿Y Carolina? Preguntó Angélica tratando de mantener la voz firme. ¿Sigues con ella? Ricardo sonrió con amargura. No, se fue en cuanto supo que yo ya no dirigía la empresa. No quiere un novio en paro, aunque se apellide Montenegro. Angélica sintió una extraña mezcla de emociones. Satisfacción porque Carolina era exactamente como se la había imaginado, y una repentina lástima por Ricardo, que ahora parecía tan perdido. Lo siento, dijo, y las palabras la sorprendieron. ¿Tú? ¿Compadecerme? Ricardo negó con la cabeza.
Después de todo lo que he hecho, no te deseo ningún mal, Ricardo, respondió Angélica con sinceridad. Nunca lo he hecho. Solo quería que me trataras con el respeto que merezco después de todos estos años juntos. Él asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Te mereces mucho más que respeto. Te mereces amor, lealtad, cariño. Todo lo que te prometí hace 12 años. Y no te di. Angélica sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No lloraría delante de él, no ahora. He firmado el acuerdo de división de bienes, continuó Ricardo. Todo es justo, como debe ser. Tendrás lo suficiente para empezar una nueva vida, comprar una casa, tal vez abrir esa peluquería con la que siempre has soñado. Lo sé, asintió Angélica. Tu madre me enseñó los papeles. No fue idea suya, se apresuró a decir Ricardo. O mejor dicho, no solo de ella. Yo mismo sugerí estos términos. Es lo mínimo que puedo hacer por ti. Angélica lo miró con atención. Ricardo parecía sincero, pero ella ya no confiaba en su capacidad para leerle. ¿Por qué has venido, Ricardo?, preguntó sin rodeos. ¿De verdad quieres disculparte? ¿O solo para cumplir la condición de tu madre de recuperar el control de la empresa? Ricardo suspiró y se frotó la cara con las manos. Parecía terriblemente cansado. He venido porque tenía que hacerlo, porque te lo mereces. Sí, mamá me obligó, pero me doy cuenta de que tiene razón. Cometí un error, el mayor error de mi vida, y ahora tengo que intentar al menos arreglar lo que todavía se puede arreglar. Hay cosas que no se pueden arreglar, dijo Angélica en voz baja. La confianza, una vez rota, no se puede reconstruir del todo. Lo sé, asintió Ricardo. Y no te estoy pidiendo que vuelvas a confiar en mí. Solo quiero que sepas que siento de veras haberte hecho daño, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi mano para compensártelo. Había verdadero dolor en sus ojos, y Angélica se dio cuenta de repente de que le creía. Quizá no todo lo que decía, pero el dolor era real. Ricardo había perdido todo lo que era importante para él: su mujer, su empresa, su amante, el respeto de su madre. Y aunque una parte de Angélica seguía enfadada con él, otra parte de ella le comprendía. Acepto tus disculpas, Ricardo, dijo finalmente. Y también acepto el acuerdo, pero el pasado no puede deshacerse. Se había dicho y hecho demasiado. Él asintió, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Crees que podríamos volver a ser amigos?, se preguntó Angélica. ¿Podrían? ¿Después de todo lo que había pasado? No lo sé, respondió con sinceridad. Ahora mismo no puedo pensar en ello. Necesito tiempo para curarme y ordenar mis sentimientos. Quizá algún día, pero no ahora. Ricardo asintió comprensivo. Por supuesto, esperaré el tiempo que haga falta. Se levantó de la mesa. Gracias por escucharme, y ya me voy. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino y se dio la vuelta. Angélica, te he querido de verdad, todos estos años. Yo solo perdí de vista lo que eso significaba, y lo lamento mucho. Con esas palabras, se marchó, dejando a Angélica sola en el comedor con una tormenta de emociones en el alma. Permaneció inmóvil durante un rato, intentando comprender todo lo que acababa de suceder. Una parte de ella quería correr tras Ricardo, decirle que todo podía arreglarse, que 12 años de vida juntos no podían deshacerse así como así. Pero la otra parte, más sensata, sabía que eso sería un error. Algunos puentes se queman para siempre. ¿Qué te parece? La voz de Olimpia interrumpió sus cavilaciones. Su suegra estaba en la puerta, observándola atentamente. Se disculpó. Angélica sonrió débilmente. Y parecía sincero. Eso esperaba. Olimpia regresó a la mesa y se sentó a su lado. Ricardo no es un mal hombre, Angélica. Solo un hombre perdido. Necesitaba esta prueba para darse cuenta de lo que es realmente importante. ¿Lo habías planeado? Angélica miró a su suegra con sorpresa. ¿Todo esto? La suspensión de la empresa, Caroline. La suspensión, sí, admitió Olimpia. En cuanto a Caroline, acabo de tener una conversación muy franca con ella. Le hablé de la situación financiera de Ricardo, de sus perspectivas, de que tal vez nunca volviera a dirigir la empresa. Y luego, ella sacó sus propias conclusiones. Fue calculador, dijo Angélica, sin saber si admirarla u horrorizarse. Era necesario, dijo Olimpia con firmeza. Ricardo tenía que ver la verdadera cara de la mujer que le había arruinado el matrimonio.
y tenía que hacer justicia. Tomó la mano de Angélica entre las suyas. Y ahora eres libre, libre para empezar una nueva vida, en tus propios términos. Angélica pensó en aquellas palabras. Libre. Una palabra extraña para una mujer que acababa de divorciarse y de perder su hogar. Pero había algo de verdad en ellas. Por primera vez en años, podía elegir realmente su camino sin mirar atrás, a las expectativas de su marido o de su familia. Estoy pensando en abrir mi propio salón, se dijo de repente. Pequeño, acogedor, pero con un servicio de alto nivel, en el centro de la ciudad donde habría mucho tráfico. Es una gran idea, asintió Olimpia con aprobación. Tienes talento y reputación. Los clientes te seguirán a ti, no al salón en el que trabajes. Y quiero comprarme una casa, continuó Angélica, sintiendo que su confianza crecía con cada palabra. No una grande como la nuestra, como la que vendió Ricardo, pero luminosa, con un jardín donde pueda cultivar rosas. Conozco uno precioso, sonrió Olimpia. No muy lejos del centro, pero en una zona tranquila. Una casa de 2 plantas con terraza y un jardín pequeño pero muy bien cuidado. Los propietarios se mudan a la capital y buscan comprador. Si quiere, podemos verla hoy mismo. Angélica apretó la mano de su suegra agradecida. Haces tanto por mí, no sé cómo agradecértelo. Sé feliz, contestó Olimpia con sencillez. Ese es el mejor agradecimiento. Y recuerda que siempre seguirás siendo un miembro de nuestra familia. Pase lo que pase entre Ricardo y tú. Pasaron 3 meses. El calor del verano fue sustituido por el refrescante frescor de principios de otoño. Angélica estaba en la terraza de su nueva casa, mirando la puesta de sol. Había sido un día ajetreado. Por la mañana se había reunido con el diseñador que le estaba ayudando a diseñar el interior del salón. Luego, había comido con Valeria para hablar del menú de la fiesta de inauguración. Y después se había dedicado a plantar nuevos rosales en el jardín. La casa de Vía Esperanza era exactamente lo que había soñado. No demasiado grande, pero espaciosa, con techos altos, grandes ventanales y una acogedora terraza con vistas al jardín. Angélica solo había hecho pequeños cambios en el interior, haciéndolo más luminoso y moderno. A diferencia de la mansión que compartía con Ricardo, aquí cada detalle reflejaba sus gustos y preferencias. Era realmente su casa, su espacio. El salón de belleza Renacer iba a abrir sus puertas en 15 días. Todas las formalidades estaban resueltas. Se había comprado el equipo y se había contratado al personal. 5 maestras y un administrador. Angélica decidió no perseguir el lujo, sino hacer hincapié en la calidad del servicio y el trato individual. A juzgar por el número de reservas, sus antiguos clientes apreciaban la idea y esperaban con impaciencia la apertura. El sonido de un teléfono móvil interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Olimpia apareció en la pantalla. Buenas noches, Olimpia. Angélica se acercó el teléfono a la oreja y tomó asiento en el sillón de mimbre. Buenas noches, querida. La voz de su suegra sonaba tan enérgica como de costumbre. ¿Cómo van los preparativos para la inauguración? Todo va según lo previsto, sonrió Angélica. Olimpia había mostrado verdadero interés por su nuevo negocio e incluso le había ofrecido ayuda económica, que Angélica había declinado amablemente. Los últimos retoques del interior, la formación del horario. ¿Has recibido ya la invitación a la fiesta? Sí, gracias. Sin duda estaré allí. Hizo una pausa Olimpia. Angélica, hay algo que me gustaría decirte. Ricardo volvió a la empresa. Angélica se quedó paralizada un instante. Extrañamente, esta noticia no le causó la tormenta de emociones que había esperado. Solo una leve sorpresa y tal vez una pizca de curiosidad. ¿En qué puesto?, preguntó, tratando de mantener la neutralidad de su voz. De momento jefe de desarrollo, respondió Olimpia. Pero si su rendimiento es bueno, es posible que con el tiempo vuelva a ocupar el puesto de director general. Ha cambiado, Angélica. Más responsable, más atento con la gente. Me alegro por él, y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado entre ellos, Angélica no quería que Ricardo sufriera. Solo quería seguir adelante, construir su vida independientemente de él. Preguntó por ti, añadió Olimpia con cuidado. Por tu nueva casa, por el salón. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que estabas prosperando, que tu salón promete ser el mejor de la ciudad, que eres feliz. Angélica se preguntó, ¿era feliz? Hace 3 meses no habría sido capaz de responder a esa pregunta, pero ahora, mirando su jardín,
la casa que ella misma había elegido y amueblado, pensando en el negocio que estaba a punto de empezar. Sí, estaba en el camino de la felicidad. Creo que tienes razón, dijo en voz baja. Soy realmente feliz, o al menos estoy aprendiendo a ser feliz de nuevo. Eso es todo lo que quería para ti, cariño. La voz de Olimpia tenía una calidez genuina. Te lo has ganado.